El podcast que escuchará es una producción del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Las opiniones expresadas en este espacio por parte de las personas invitadas no representan necesariamente las posiciones del CACR ni de sus profesionales. CACR Escucha, el podcast del Colegio de Arquitectos de Costa Rica para conectar con la comunidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de CR Escucha. Soy Abel Castro Laurito y el día de hoy estoy con mi gran amigo, colega Andrés Fernández, que él ha sido investigador, escritor, profesor. He estado especializado también en la área de patrimonio y bueno, un poco y mucho en la historia de la arquitectura del colegio. Esencialmente, sí. Y de San José y de Costa Rica. Un saludo, Andrés. Encantado, Abel, igualmente. Colegas y sin embargo amigos. Como decía nuestro gran amigo, el arquitecto Roberto Villalobos. Exactamente. Efectivamente. Y entonces, bueno, hoy queremos hablar un poco de los 75 años que hemos denominado del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Y un poco hablar de las experiencias, de los proyectos, de lo que se ha hecho. Y bueno, en el caso tuyo tenemos también la experiencia que nos ayudaste con este excelente libro. Claro. Que se llama Memorias del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Forma parte de una trilogía que hicimos en su momento, creo que 2017, 2018. Por ahí, ¿verdad? ¿Nos puedes hablar un poco de eso, tal vez? Sí, bueno, el primero que es el que yo escribí, que es Memorias, es una historia del Colegio de Arquitectos de Costa Rica con su trayectoria y todos sus antecedentes, incluso del ejercicio profesional desde la época colonial. Pioneros de la arquitectura moderna en Costa Rica, de la colega Ileana Vives, es, como su nombre lo indica, una introducción a la arquitectura moderna en Costa Rica, y el brutalismo en Costa Rica del colega Luis Alberto Monge es precisamente un texto sobre esa corriente arquitectónica que fue tan fuerte en Costa Rica, ¿verdad, Abel? Efectivamente. Y que nos dejó algunas de las obras más importantes de la arquitectura en el país. Recordemos que se desarrolla en los 70s, pero va a fructificar básicamente por la crisis en los 80s. Y esta trilogía es parte de algo más amplio de lo que hablaremos en el transcurso de la conversación, que es la editorial del Colegio de Arquitectos, que es uno de los logros que hemos tenido en estos años. Efectivamente, Andrés, esto es importantísimo y además aprovecho para decirles, queridos amigos y colegas, que pueden descargar estos libros de forma gratuita en la página del Colegio de Arquitectos. Ok, entonces, bueno, cuando pensamos en los 75 años del colegio, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente con esto que inventamos nosotros? Bueno, primero que los 75 años no son del colegio, sino del cambio del Colegio de Ingenieros a Colegio de Ingenieros y Arquitectos, que sí fue definitivamente una efeméride, ¿no? Es algo muy importante. Es algo muy importante porque cabe recordarle a los colegas y a quienes nos acompañan viendo y escuchando este programa, que la profesión de arquitecto no existía, ¿verdad? Nosotros éramos los dibujantes, esa es la verdad, y todavía hasta los años 50 y 60 en Costa Rica fue así. Entonces decían, los ingenieros saben construir, los arquitectos les hacen bonita la fachada. Las fachadas. Eso era, ¿verdad? Básicamente. Ahora, la importancia entonces que tiene, por un lado, es, digamos, la equiparación profesional. Es otra profesión y es tan profesión como la nuestra. Como los ingenieros civiles. Exactamente. Para que quede claro, este colegio es de los ingenieros civiles y de los arquitectos. Sí, que ¿verdad? somos los primeros que nos organizamos, porque efectivamente, ahí nos podemos ir para atrás, en 1903, que es cuando se hace la Facultad Técnica, ¿verdad? De la República. De la República, exacto. En 1903, que es una asociación de ingenieros. Ahí es importante anotar, hablando de este tema, que por ejemplo don Jaime Carranza Aguilar, ya estaba en Costa Rica, porque él había llegado en 1897, y don Jaime no se afilia
¿No se afilió? No se afilia al colegio de ingenieros y lo va a hacer muy, muy, muy tarde. Y ahí hay que recordar dos cosas. Una, que va a seguir pesando hasta más de medio siglo después. Una es que no era de arquitectos, precisamente. Y don Jaime es el primero que estudia arquitectura en el sentido estricto. Otros ingenieros como don Ledme sabían mucho de arquitectura y todo, pero ellos eran ingenieros de obras civiles. Perfecto. Don Ledme Jiménez. Don Ledme Jiménez Bonefil. Quien es conocido por lo que llamamos el Raventós, el Melico actualmente y otros proyectos, no necesariamente. No, el Melico es de don José Fabio Garnier. Ah, tenés razón. De él es el Colegio de Señoritas, ciertamente, el Palacio Episcopal y demás. Vamos, que esa era una. Y la otra razón es que los arquitectos podían ejercer amparados en el Código Civil. Exacto, no tenías que estar incorporado en ese momento para poder ejercer. No, porque si una obra fallaba, era un delito. Igual que hoy en día. Y entonces se atenían al Código Civil y no tenían que estar afiliados a un colegio. Eso se mantuvo, pero siempre quedó, y esa es la importancia de lo que se celebra ahora, de que se cree el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, es precisamente que hay un reconocimiento de que hay otra profesión que no es la ingeniería, que se llama arquitectura, ¿verdad? Y que tiene una dimensión distinta, la creación del espacio. Estamos clarísimos. Interesante también que algunos arquitectos se incorporaron al Colegio de Ingenieros anteriormente a esto. Muy importante eso que señalás y qué dicha que me lo recortás ahora, porque eso tiene una otra dimensión, que es que recordemos, Abel, que aquí, por cierto, lo aclaro bastante bien y era importante hacerlo porque en el país no existía la claridad esa, es que ellos, el título que tenían eran ingenieros en arquitectura. Okay. La arquitectura era una especialidad como la civil y como ahora son, para que nos entiendan los colegas, la topográfica, la civil, la eléctrica, la mecánica, las diferentes ingenierías. Sí, ahora ellos se graduaban de ingenieros arquitectos. Entonces era una especialidad. Entonces Chisco Salazar, digamos, los que se incorporaron de principio, Colegio de Ingenieros. Chisco Salazar, Paul Ehrenberg, que son, digamos, los más connotados, es que eran ingenieros, ¿verdad? Sí, además, eran ingenieros en el sentido estricto. Recordemos solo, digamos, un ejemplo, una obra muy conocida, el Templo de la Música en el Parque Morazán, esa cúpula, yo te quiero ver, yo no soy capaz de echarme esa cúpula. Bueno, Chisco Salazar no solo hace los planos, literalmente la parte bonita, dirían antes, sino el dibujo. El dibujito. Sino que Chisco hace el cálculo estructural de esa cúpula, ¿verdad? Muy importante, José Francisco Salazar. Salazar. Interesante que en el Museo de Arte Moderno actual, lo que era el Aeropuerto de la Sabana. El Museo de Arte Costarricense. Gracias por la aclaración. Hay una placa donde dice dibujo José María Barrantes, ¿verdad? Sí. No sé si has visto la placa. Sí, claro. Pero está clarísimo un poco lo que estamos hablando ahorita de esa idea. ¿Verdad? Entonces, quiero retomar el tema de que algunos arquitectos se incorporaron al Colegio de Ingenieros. Sí. Y bueno, y que luego hay una presión para crear un colegio de arquitectos. Esa presión, entre otros, la ejerció el muy recordado y amigo nuestro, querido amigo Rafael Ángel Suelo García. Claro que sí. Y una de las cosas interesantes que hizo fue que él no se quiso incorporar al Colegio de Arquitectos. De ingenieros. No quiso, se negó a incorporarse al Colegio de Ingenieros. O sea, él llega en una época, no se incorpora porque no está de acuerdo, porque quiere que haya un colegio de arquitectos aparte, o quieren, él y otros colegas, que haya un colegio de arquitectos aparte. Inclusive, cuando tratan de lograr que se dé esto, es que se logra el Colegio de Ingenieros y de Arquitectos, el CIA. Sí, el CIA. ¿Estoy en lo correcto? Sí, pero aún así, por ejemplo, Enrique Eduardo Maroto no se incorporó. No se incorpora. Maroto no se incorpora, sino muy tardíamente, y para presionar dentro del CIA
para que se cree el Colegio de Arquitectos. Efectivamente, y para eso estuvo el ACA, ¿verdad? La ACA, que recordémosle a la gente que es la Asociación Costarricense de Arquitectos, que fue sumamente importante y que personalmente, aquí hablo ya como historiador estrictamente y como crítico, a mi juicio es la materialización, Abel, del movimiento moderno en Costa Rica. Si nosotros vemos qué quería el movimiento moderno desde los años 20 a nivel internacional en Europa y qué quería la ACA, es muy similar. Comparte muchísimo sus principios, inclusive el principio básico de querer que hubiese una escuela de arquitectura en Costa Rica, ¿verdad? A eso iba, que era esencial para la arquitectura moderna, era esencial para crear, reproducir el ideario de la arquitectura moderna, las escuelas de arquitectura. Efectivamente, entonces con relación a eso podemos hablar de algunas anécdotas. Me acuerdo una de Felo, cuando él nos incorpora, ¿verdad? Entonces no podía firmar, le pedía a su gran amigo, al arquitecto Jorge de Bertón, en paz descansen los dos, ya no están con nosotros. Sí, amigos queridos ambos. Grandes amigos, también nuestros. Le pedía que le firmara, ¿verdad? Entonces la anécdota es que en algún momento Felo tenía demasiados proyectos y ya estaba loco Jorge que llegara Felo a la oficina cada rato y decirle que le firmara el plan. Entonces, como lo tiene loco, le dice, mira, Felito, hazme un favor, fírmalo vos, haceme la firma. Al ruego, como dicen los abogados, ¿verdad? Haceme la firma, entonces Felo le hacía la firma. Como a los 2 años, Jorge no tenía trabajo, entonces no firmaba ningún plano, no tramitaba nada. Le toca firmar un plano y lo viene a tramitar al colegio. Y le dicen, Jorge, todo bien, nada más que esto no es su firma. no puedo tramitar el plano, tuve que buscar a Felo para que le hiciera la firma. Es palabras textuales de Jorge. ¿Verdad? Entonces, son el tipo de situaciones que tenía que enfrentar esta gente, ¿no? Precisamente por esa indefinición, ¿no? Que había, esa indefinición profesional que había en todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, que con respecto a ese tipo de cosas hay N anécdotas, ¿verdad? De las cosas que les pasaban a los maestros. Sí quería señalar antes de que se me vayan, que José Fabio Garnier, autor del Teatro Raventós, hoy Melico Salazar, de la Escuela Normal de Heredia o el Liceo de Heredia después. Excelente, sí. Bueno, él terminó la fachada, era de Luis Jacques, pero él terminó la fachada de la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles en Cartago y demás. Él también era ingeniero, él también se incorpora. Así es. Kiko Quirós se incorpora también, aunque lo hace, viene en el 28, viene en el 21 y se incorpora hasta el 28. Entonces, como vemos, siempre había sus reticencias a incorporarse. Los colegios a incorporarse a un colegio de ingenieros. Del que ellos no se sentían del todo representados, ¿verdad? Obviamente. Sí. Y estamos claros porque sí hubo un movimiento muy fuerte para crear un colegio de arquitectos independiente, que sí. no fructificó, pero sí se dio. Bueno, no fructificó en un primer momento. En un primer momento, y eso como que es con el ACA. Con el acto, exacto. Y eso lo cuenta, y esta es una anécdota que da risa también, lo cuenta Enrique Eduardo Maroto, y es una anécdota graciosa. Dice que el ACA dice, bueno, queremos crear un colegio de arquitectos, y les dice, bueno, son 25, ¿cuántos son ustedes? Eran 15, ¿no? Eran 15, ¿verdad? ¿No? Era materialmente imposible crear un colegio profesional, ¿verdad? Con esa cantidad de gente. Bueno, todavía cuando se crea el colegio, yo tengo números más o menos así: 60 arquitectos y una gran cantidad de ellos no estaba afiliada al colegio. Al Colegio de Ingenieros y Arquitectos. No estaba. No lo estaba. Bueno, en el ACA decía Felo que cuando él fue presidente ocupaba que llegara la gente y que dieran las cuotas, ¿verdad? Claro. Porque entonces no estaban llegando las reuniones. Entonces, bueno, por supuesto siempre hacían tragos al final y todo, y lo hacían social. Para que fueran todo el mundo, invitaban a las esposas, para que fueran en parejas. Entonces, para que pudieran ir en parejas,
Y ese fue lo que él llamaba a las esposas para que llevaran a los colegas. Y al final fue un buen negocio, porque cuando te cobraban a vos, de la que te jodiera tu esposa. Y eso fue la manera de que, o sea, es que LACA tenía también sus problemas, ¿no? Es que eran muy pocos, eran muy pocos, era más bien un pequeño club social. Entonces realmente como que la historia dio la razón a nuestros legisladores en ese momento. En última instancia yo pienso que sí, y esa es la importancia, volviendo a la efeméride, del Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Efectivamente solo no podíamos, ¿no? Y no, apenas pudimos en los 70s, y en el marco de un colegio federado de ingenieros y arquitectos, que es lo que hoy tenemos. Efectivamente. Muy bien. Pasemos a otro tema. Entonces, como parte de esa evolución de la arquitectura que se ha dado en el país, bueno, con las oleadas de arquitectos, bueno, los primeros que llegaron, los pioneros, con los que llegaron luego de México, también de Brasil, creo que de Estados Unidos y México, ¿verdad? Los primeros son México y Estados Unidos. Posteriormente Brasil. Después y luego Brasil. La fundación de la Escuela de Arquitectura, los arquitectos nuestros, de la escuela pública y luego de la UACA. Después de la UACA. Muchísimos años, ¿verdad? Sí. ¿Cómo has visto esa evolución? Bueno, vamos a ver. Desde un punto de vista crítico, muy crítico, diríamos que la Escuela de Arquitectura no llenó, por lo menos en un primer momento, me parece, no ha llenado la necesidad desde la que se planteó. Sí, o sea, es decir, su objetivo fundacional, digámoslo así. Sí, su objetivo fundacional, que era socializar, aquí le llaman democratizar, eso no tiene ningún sentido, socializar la arquitectura, eso no se logró. No se logró por las razones que haya sido, pero digamos, constatémoslo, digamos, Costa Rica es un país altamente sísmico, wow, y no se cae. Sí, que la ingeniería viene bien. Sí. Es un país que tiene altos niveles de salud. Bueno, pucha, la inversión en medicina y ciencias médicas. No ha estado mal. Exactamente. En el pasado estuvimos muy bien en educación. Bueno, entonces, pucha, la inversión Pero cuando volvemos a ver nuestros pueblos y ciudades, uno dice, pucha, entonces la arquitectura no funcionó. Sin embargo... No se ha desarrollado tal y como hubiésemos querido, como los fundadores... Como los fundadores lo preveían. El caso de la UACA, en cambio, es distinto, porque es la educación privada, ¿verdad? Entonces los objetivos son otros, son objetivos de carácter profesional estrictamente. Y en ese sentido, yo diría que los de la educación privada en arquitectura se han logrado más. Por ejemplo... Posicionamiento, digamos. Por ejemplo, posicionamiento a nivel nacional e internacional, en el plano nacional e internacional, perdón, disculpen. Por los proyectos, exactamente. Y la calidad de los proyectos, la proyección internacional es mayor, definitivamente es mayor. Pero la importancia que tiene es, y podríamos verlo hoy, porque no hay que ser ingratos, o sea, ya medio siglo después, ahora precisamente que estamos preparando el colega Luis Alberto Monge y este servidor, el número para los 50 años de la revista Habitar. Que podríamos tal vez invitarlos de una vez a la gente para que nos acompañen. Esa es otra efeméride. Otra efeméride importante en medio siglo que tenemos un órgano, los arquitectos, ¿verdad? Ya cuando ves la calidad de los proyectos, de mucho, no todo, pero mucho de lo que se está produciendo hoy en Costa Rica, uno dice, carajo. Ha mejorado. Ahora sí, ya se siente que hay gente en Costa Rica, costarricense, haciendo arquitectura para Costa Rica. Y no es un juego de palabras lo que hago, es que es real. Tienen que ser costarricenses trabajando en Costa Rica y haciendo arquitectura para Costa Rica, que no es lo mismo que hacer arquitectura en cualquier lado. Y que ya no están contados con los dedos de No son contados con los dedos de la mano, más bien todo lo contrario. Y otra cosa muy importante, ya aquella tendencia endógena, todo era en Chepe o escasamente en el Valle Central,
ahora tenemos obras un poco por todas partes del país y de muy alta calidad. Muy interesante. Y con relación a lo que hablaste de la planificación, que en algún momento, cuando los fundadores de la Universidad de Costa Rica, Felo, Bertó y Edgar, ¿verdad?, pensaron, sí, en una arquitectura propia, una arquitectura que naciera de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. De Costa Rica hacia el mundo, sí, ¿verdad? Y se pensó en planificación. Y se pensó en una planificación para este territorio, no en la planificación de los CIAM, no en la planificación de acuerdo al reglamento o a lo que se había hablado, sino que surgiera de acá, y se hizo un esfuerzo pedagógico. Antes se decía pedagógico, ahora se dice andrólogo, no sé qué. A mí bueno, eso fue pedagógico para que los estudiantes aprendieran por sí mismos, ¿verdad? Y esa fue una metodología un poco chocante en algún momento, porque era aprender a pensar por sí mismos, aprender a hacer las cosas haciendo, etcétera. Sí, el aprender a aprender que llamaban ellos. Es aprender a aprender, porque se supone que lo que habían aprendido no era lo que tenían que aprender, tenían que reaprender. Que ¿verdad? Hoy se está viendo que en realidad, bueno, o más bien, si lo vemos igualmente, retrospectivamente, estaban adelantados a su época. Totalmente. Estaban adelantados. Como casi que, como siempre, Felo. El aprender a aprender es algo esencial hoy. Lo mismo que el trabajo en equipo hoy, y otra cosa es la que hacían énfasis que lo hacían ellos. Y promovían también. Sí. Y bueno, entonces tal vez no fructificó porque se adelantó mucho en ese momento a la sociedad costarricense. Pero digamos, no es el efecto plasmado en los pueblos. Cuando es de esos pueblos, yo veo que se está refiriendo a la planificación o al orden de esas ciudades. No, y el mismo perfil. Exacto. El mismo perfil. Pero también hay que tomar en consideración, insisto, para no ser ingratos, la burocratización del país durante los 70 años de gobierno de Liberación Nacional, la llamada Segunda República, que por ejemplo el INBU, más que promover planificación, en gran medida fue una obstrucción. Sí. Mucha de esta gente pudo haber trabajado en planes reguladores en los distintos pueblos y ciudades. Si el INBU no los hubiera acaparado, si hubiera habido un mercado abierto donde esta gente pudiera entrar ciertamente en licitación. Porque hubo mucho arquitecto de UCR en el estado que no tuvieron la participación tal vez que es la que debieron haber tenido. Exactamente. Teníamos los sociólogos, teníamos los antropólogos, los ingenieros, pero a los arquitectos no se les dio tanta repercusión como debieron haber tenido, por lo menos de parte del Estado, en mi opinión. Muy bien, estamos ya como finalizando este programa. Entonces, bueno, ¿qué enseñanzas, en base a lo que hemos analizado, qué enseñanza o qué podríamos recomendarle a las nuevas generaciones y no sé qué podríamos rescatar de todo esto que ha pasado? A mí me parece que de todo esto que estamos conversando, las nuevas generaciones lo que deberían sacar es esencialmente ese núcleo básico con el que nació aquella escuela de arquitectura de la Universidad de Costa Rica, que me parece que es universal porque es humanista. Hacer arquitectura en un país para un país, o como dice el maestro Bruno Estaño, arquitectura para una latitud. Estamos en el trópico, no estamos en ningún otro lado. Punto. Y para eso se requiere una conciencia nuevamente humanista muy clara de lo que ha pasado, qué ha sido antes. Y en ese sentido, me parece que uno de los logros del Colegio de Arquitectos en lo que va del siglo es precisamente, y perdonad, tengo que decirlo porque ahí tenés mucha responsabilidad vos personalmente y profesionalmente, ha sido el editorial. Estos libros de los que hablamos, las monografías como la de Felo, Franz Ver, el maestro Alberto Liner, nos faltó la de don Bruno Estaño, pero aquí está la de Hernán Jiménez. ¿Por qué? Porque estos libros están cargados de enseñanzas que no son solo históricas, estéticas, estructurales, arquitectónicas, urbanísticas, son también humanas esencialmente. Es gente que ha estado haciendo arquitectura desde Costa Rica
para Costa Rica y como costarricenses. Y cuando digo eso, no me refiero a una cuestión absurdamente xenófoba ni nada por el estilo. Don Alberto es nicaragüense, de nacimiento, porque es más tico que nosotros. Claro. Don Bruno es chileno, igualmente siempre dice a nivel internacional, yo soy un arquitecto costarricense, ¿verdad? Y las jóvenes generaciones deberían tener muy en cuenta eso, y yo siento que eso sí nos está faltando en las escuelas. Nos está faltando. En las escuelas públicas y privadas. En general, en términos generales, en las escuelas nos está faltando ese conocimiento y reconocimiento de lo que ha sido. Esta conversación que nosotros tenemos no viene solo a que yo sea un especialista, es que con vos, que tengo amistades de hace tiempo, esto es conversación de tragos y de amigos y de amigos y de ir en el carro hablando este tipo de cosas. Claro. Normalmente Álvaro Rojas es un tipo de arquitectos. Es una conversación de gremio, de amigos, de mira, ¿quién hizo aquel edificio? Mira, ¿qué bien te quedó? Dice, pucha. O lo contrario. ¿Verdad? Eso, recoger eso, porque ahí está la enseñanza. ¿Qué se hizo bien? Sí, ¿y qué no se hizo bien? Y estamos posicionados hoy en día como arquitectos. ¿Cómo lo sentís? Sí, definitivamente. Muchísimo sí. más que cuando se empezó la lucha de nuestros pioneros, ¿verdad? Sí, vamos a ver, sin ir muy lejos. Bueno, primero a ellos les decían ingenieros. Sí. Cuando los trataban bien, como decía Felo, y si no eran dibujantes, ¿verdad? Dibujantes. Ya existe la profesión de arquitecto, ¿no? Sí. Ya existe. Que uno siente, por ejemplo, en México, Argentina, que lo tratan a uno con aquel respeto. Sí. Arquitecto, y aquí en Costa Rica todavía le dicen, hey, pasa hasta en las mejores familias. Así que hay arquitectos. pero ya estamos posicionados en las distintas instituciones públicas, en las municipalidades, en las universidades. Ya existimos. Y este tipo de cosas lo hacen todavía más viable. Y por eso es importante que estos libros circulen. Para que lo vean. Es importante que estos libros circulen. Poner de Felo, para contar una anécdota de Felo. Antes de Felito, cerrar. Vamos cerrando. Alzalo un poquito, dicen. Entonces, ahora que cerramos con la anécdota de Felo trabajando en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, aún no graduado en Inglaterra, porque tuvo que venirse por el problema de la guerra del 48. Diseñan la escuela de Belén, ¿verdad? Porque acordate que era obras públicas y se llamaba la división de... Sí, de construcciones escolares. Escolares, efectivamente, gracias. Y entonces termina la escuela de Belén, y en aquella época no eran tan mojigatos, entonces hacían tragos y todo el asunto, una celebración buenísima, con los operarios, con la gente del Ministerio de Educación, con los ingenieros del MOP y los arquitectos, y entonces el maestro de obras, que se había encariñado mucho con Felo, porque ese fue la primera vez que él hizo unas matitas en el plano y el carajo se las chorrió en el piso. No había entendido que era un dibujo de unas plantas. Pero es que les hizo la armadura metálica por dentro, y después las hizo en concreto. Esa es la escultura. Y la segunda, entonces, para quedar bien con el hombre, pues se le había pelado y le tuvo que demoler la mata, ¿verdad? Le decía, ingeniero, otro tragueto, ¿verdad? Entonces le decía, arquitecto. Y volvía de nuevo al ratito, le decía, ingeniero, otro traguito. Le dice, arquitecto. A la tercera le dice, ingeniero, el zarpe. Dice, arquitecto. Dice el maestro de obras, ingeniero tan humilde. Usted sí que es humilde. Entonces, con eso resumimos un poquito que sí nos hemos posicionado muchísimo. Ya superamos esa etapa. De usted sí que es humilde. Sí, ya superamos esa etapa. Y esto es un gran logro, ¿verdad? Es muy importante. Otro logro importantísimo, lo que hablaste del editorial, otro logro importantísimo, los 50 años de la revista, que lo estaremos celebrando aquí, presencialmente en este colegio. Queridos amigos, creo que estaríamos finalizando. Andrés, muchísimas gracias. Como siempre, un placer estar con vos, Abel, y estar a las órdenes de nuestro colegio.
Muchísimas gracias.